tal, amigos de Caña Galanta? Nosotros somos secuelas de guerra de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, principalmente pues vamos a presentarnos, ¿no? Yo soy Héctor en la voz y en la guitarra. Yo soy José Luis Cruz y toco el bajo. Yo soy Nicolás Villa y toco la batería. Ok, pues vamos a empezarle, ¿no? Muy bien. Badakizue zer den mila jarden begirada? Que si hemos oído hablar de la mirada de las 1000 yardas, pues sí, puede ser un trauma psicológico que puede involucrar a cualquier persona que se encuentre relacionado o involucrado directamente en algún conflicto o cualquier situación inesperada o violenta. Es así más o menos como lo definimos o como se puede interpretar, o como nosotros lo vemos. Esa sería la mirada de las 1000 yardas. Entzun duzue zer dan gatazkaren osteko gorputzaren memoria? Se podría relacionar a las secuelas de vivencias agresivas o acciones en las que está involucrada alguna persona en una situación de extrema violenta o riesgos de integridad física. Y estas situaciones en las que el cuerpo humano en el futuro puede llegar a presentar un trauma corporal o una reacción de trauma corporal. Non igerten da marginazioa Mexikon? Chale, y bueno, aquí en México existe un gran porcentaje de marginación y lo vemos en base a las faltas de oportunidades, en la desigualdad social, desigualdad económica, en la discriminación a las personas con rasgos visten de una forma tradicional, que físicamente son de colores puros, bueno, cafeses, negros. Y aquí en México sí se da mucho esa parte de la marginación. Por eso incluso hicimos un primer tema llamado marginación en base a esa gran cantidad de porcentaje que hay en México. Zein iritzi daukazue drogen izaera suntsitzaileari buruz? Del carácter destructivo de las drogas, pensamos que el problema se basa ¿cómo se llama? Psicológicamente, de que a veces no se le da una asesoría al individuo para no llegar a ese extrema de la droga, para que no se destruya. No sé si acá o algo que mis compañeros quieran agregar algo, eso es lo que yo pienso. Pues sí, también aquí en este tema de las drogas, muchas veces siempre es parte de las personas que se drogan son de clase, la mayoría de estas personas son de clase baja, ¿no? Que a lo mejor no tienen, que se ven en la necesidad por desesperación al involucrarse en este tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor ellos no quisieran, pero a veces para olvidar algunos problemas o sentirse más tranquilos de esta situación de esta situación mal que les tocó vivir, ¿no? Entonces también, bueno, mi opinión. Punka eta askatasuna sinonimoak dira? Bueno, pues pensamos que el sinónimo de punk y libertad van asociados en cuanto a que el punk viene de una palabra de Inglaterra, que quiere decir basura, que es una inconformidad, es una opresión hacia uno. Entonces uno quiere una cierta libertad de poder expresar sus ideas musicalmente, personalmente. Entonces sí se asocian
van de la mano, si se podría decir así. Y la libertad pues también es algo que va de la mano con el punk, o sea, expresar tus ideas libremente, el que no te repriman, ¿no? Estás oprimido, pues no estás libre. Pues, ya con la libertad pues ya expresas tus ideas, tus ideales, tu música, te expresas como persona y así yo lo asocio más o menos, así lo vemos. Ese sería lo que yo pienso. Ezagutzen duzu Euskal Herria? Gustatuko litzaizueke Euskal Herrian zuzenean jotzea? Pues con todo gusto estaríamos allá, que nos invitaran y sí, vamos, ¿no? Sí, pues visitar no nada más esa ciudad, sino conocer varias ciudades que tienen muchísima historia ahí también en toda Europa, ¿no? Zein musika talde izan dute eragina zuengan musika sortzerako orduan? Y bueno, las influencias que hemos tenido en el punk, ahorita en lo personal, los integrantes que estamos aquí de la banda, pues tenemos, podría decirse que influencias no tan similares, con un mismo ideal, podría decirse, pero el disco, el álbum que tenemos fue, bueno, yo tuve unas influencias tanto españolas como aquí de México, ¿no? Aquí en México pues hay muchas buenas bandas que ya, pues ya con sus años de trayectoria, ¿no? Una de esas bandas, pues aquí un buen grupo que se llama Semen, Los Desordenados Punk, y pues hay varios, ¿no? Colectivo Caótico y de España, no sé, Disidencia, La Hostia Puta, varios, ¿no? Pero esos son los principales las principales influencias en las que tuve para la grabación del álbum, ¿no? Noiz ikusi zenuten diskoa grabatzeko momentua zela? Y bueno, el momento para grabar el álbum, yo sentí que era momento de grabar el álbum porque ya estábamos preparados de varios meses, incluso 2-3 años pasaron de tanto esfuerzo y dedicación para grabar el álbum, ¿no? Ya nos juntamos 10-12 canciones y con ese ya hicimos el primer álbum, ¿no? Que ahorita es el primero, pero ya estamos trabajando pues en el segundo. Y pues, ¿qué más? Nora dago Mexiko punk musikari berriek zuzenean jo dezaten? Pues es que aquí en México pues hay una gran cantidad de grupos nuevos y aparte hay mucho individualismo por parte de los grupos ya que tienen una trayectoria muy avanzada y sin también los promotores igual no hay mucho apoyo. Entonces como esto siempre se ha hecho de hazlo tú mismo, es lo que que han buscado muchos grupos en que puedan hacer sus tocadas en uno, porque de los promotores pues no hay casi mucho apoyo aquí en México. Le dan más apoyo ya a la gente, a las bandas, que ya tienen una trayectoria, se puede decir, Ya extensa, ¿no? Elkarrizketa amaitzeko nahi duzuena gehitu dezakezu. Pues que estaría bien ir al País Vasco, siempre guerrero como Cataluña, como Barcelona, como la República. Entonces estaría chingón ir por allá y conocer aparte de esos lugares, pues más los lugares de España y de Europa. Pero sí, el País Vasco siempre guerrero como Cataluña, lo repito. ¿Tú, José Luis, algo más? Pues yo quería agregar
que sigamos apoyando pues, más al PON para que tenga más oportunidades, no nada más para nosotros, sino para las demás bandas que unos más adelante, otros más atrás, pero todos estamos en el mismo paso. Más apoyo es lo que yo quisiera agregar. Ok, pues gracias amigos, nosotros somos Secuelas de Guerra, siempre libres, siempre firmes, siempre adelante. Saludos. A ver si grabó más bien, ¿no?